a otras personas y eso les produce impresión, pero luego vuelve y lo ven como si les causara placer. Plop. Miremos otro ejemplo de masoquismo en la Biblia, y en este caso lo vimos en Sansón. Sansón fue un hombre bendecido por Dios, pero de repente se sometió gustosamente a la voluntad de una mujer pagana llamada Dalila, quien abiertamente no se sometía a la voluntad de Dios porque era filistea. Luego, ¿cómo es posible que Salomón se sometiera a la voluntad de Dalila? Es decir, había una inversión de roles, ¿verdad, hermanos? Sansón, sin embargo, parecía disfrutar del intento de Dalila por lastimarlo, porque es algo que se ve claramente en el relato. Dalila es bastante obvia en su deseo por lastimar a Sansón. Y eso parece que le causa gracia a Sansón, parece que le causa placer, y ahí vemos el masoquismo de parte de Sansón. Leamos en Jueces capítulo 16, versículo 20. Sansón, los filisteos vienen por ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón se había despojado de la autoridad de Dios y luego Dios se apartó de él. Y es que el ser humano no entiende el peligro de apartarse de Dios. Muchas veces los pastores revelan este peligro como una especie de calamidad. Uno pudiera decir que puede ser, ¿verdad? Pero muchas veces el peor peligro es tu propia mente. Y yo creo que es el verdadero peligro. El peligro de que tu mente te está engañando. Imagínate que tú sientas placer al recibir dolor. Es el peor engaño de todos, es algo de locos. Y ya estamos viendo el mecanismo por el cual esto ocurre. Porque tú sientes que de esa manera estás sometiéndote a un orden y que de alguna manera estás viviendo en paz y tranquilidad, cuando eso no puede ocurrir. En el caso de la simbiosis de Sansón y Dalila, es apenas absurdo que Sansón pensara que Dalila lo protegía y que por eso él se sometía a ella como siervo devoto, cuando vemos que claramente Dalila quería causarle daño a Sansón. Es decir, uno puede ver la personalidad de Dalila como un tirano sádico, alguien que sentía placer causándole dolor a quien amaba. Es decir, después de todo, ella tenía una relación con Sansón. Es decir, que uno no pudiera entender cómo es que Dalila quería causarle daño a Sansón. Bueno, ya lo entiendes, porque eso le causaba placer a Dalila, porque era tirana y era sádica, y tenía un problema mental. Causarle daño a Sansón le causaba placer a Dalila. Y Sansón tenía otro problema terrible. Recibir dolor de parte de Dalila le causaba placer. Como ya vimos en el relato, esa relación simbiótica entre Sansón y Dalila finalmente tuvo que colapsar, como es obvio que va a pasar en cualquier relación de esas. Y luego Sansón terminó autodestruyéndose a sí mismo y destruyendo también a los filisteos. Es decir, ambos se autodestruyeron, porque es obvio que no puede haber otro fin en esa relación. Recordemos, hermanos, que la ONU fue creada por la paz y la seguridad, y la Biblia es bastante clara de que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina les sobrevendrá. Sin embargo, como que ya ha pasado un buen tiempo desde que dijeron paz y seguridad. Pero no olvidemos que esto tiene un punto culminante cuando esa paz y seguridad es abiertamente obtenida a través de una rebeldía hacia la autoridad de Dios. Ahí es cuando esto ya llega a su fin y nosotros empezamos a ver ese problema, porque se está formando una teocracia en América, ¿verdad? Se está formando un gobierno supuestamente cristiano y sin embargo sus líderes no están sometidos a la autoridad de Dios y ellos están formando esta teocracia supuestamente para obtener paz y seguridad. Es decir, el mismo concepto, el ser humano no quiere vivir en una sociedad en caos
robos, en delincuencia. Es un clamor que tú oyes en las redes sociales constantemente. Las personas ven un acto criminal y se ofenden terriblemente. Quieren paz y seguridad, y la manera en que ellos quieren obtener esa paz y seguridad es acogiendo un gobierno cristiano, pero ese gobierno cristiano está despojado de la autoridad de Dios. Ahí estamos viendo el problema. Miremos otro ejemplo de masoquismo, porque este video se me está yendo largo, hermanos, pero lo podemos ver claramente en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 16. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí tenemos el síndrome del hijo menor que se apartó de la autoridad de su padre sin saber que caía en un problema mental. El problema mental en el cual este hijo menor se convirtió en masoquista. Cuando ocurría algo que le causaba dolor, eso le generaba placer, a tal punto que perdió todo su dinero y luego terminó queriendo comer la comida de los cerdos, siendo el cerdo un animal inmundo. Cuánto más su comida, ¿verdad, hermanos? Entonces, esta parábola es un ejemplo claro de los tantos que vemos en la Biblia, de un problema mental severo en el ser humano. Pero tal vez alguien diga: mira, Ecusatón, la realidad es que el Padre es omnipotente y omnisciente, y su sabiduría infinita nos revela la verdadera felicidad. Pero todo aquel que se aparta de la sabiduría de Dios entra en esa terrible desgracia, corriendo el riesgo de disfrutar su propio dolor, hasta el punto que hasta busca su propia muerte. Es de locos. Una persona que siente placer por su propio dolor hasta que se causa su propia muerte. Yo creo que esa es la peor desgracia de todas. Es un problema mental real. Es decir, esto no es que tal vez te va a pasar. Esto te va a pasar. Si tú te separas de la autoridad de Dios, vas a caer en este problema psicológico. Vas a sentir placer al recibir dolor. Y por supuesto, eso te va a llevar a la muerte. Que Dios nos libre de semejante situación, ¿verdad, hermanos? Porque tal vez cada quien tenga que preguntarse: ¿será que esto que estoy haciendo realmente me hace feliz? ¿Será que esto que hago me trae bienestar, me trae estabilidad emocional, me trae paz? ¿O será que yo disfruto esto porque me trae dolor? Porque yo sé que esto se convertirá luego en un problema. ¿Y será que ese problema me va a causar placer? Porque es que no puede haber otra explicación. Si tú pecas, eso te va a generar un problema. ¿Y entonces por qué pecas? ¿Será que tienes placer al recibir el dolor del problema? Porque qué débil es la mente del ser humano cuando está alejado de Dios. Nuestra mente, al no tener límites, al no tener norte, empieza a hacer asociaciones perversas. ¿Verdad, hermanos? Y esa es la peor de todas. El pensar que el dolor es placer. Es una asociación perversa. Y finalmente, hermanos, para darle respuesta a la pregunta que nos hicimos al principio del video, en la cual, ¿cómo es posible que todo ser humano termine convertido en homosexual? Ahora nosotros lo podemos entender más claramente. Nosotros empezamos a ver cuál es el mecanismo por medio de el cual esto termina haciéndose realidad, como es lo que nos dice Jesús. Para empezar a darle respuesta a esa duda y poder determinar que en efecto esto sí va a ocurrir, nosotros ya tenemos una respuesta parcial. La primera respuesta es a una generación que ha perdido el norte,
una generación que no tiene límites. Y no tiene límites porque no está sometida a la autoridad de Dios. Y por eso es una generación sin identidad. Así como tú no puedes darle identidad a cierto pedazo del mar, porque el mar no está limitado en sí mismo, a pesar de que hay varios tipos de mares. Pero hablando de un mar en específico, tú no puedes decir esta gota está en esta parte y esta gota está en la otra. No hay límites en el mar. El agua es la misma. Y de esa manera, nosotros vemos que no se puede identificar si tal gota es de cierta parte del mar o de la otra. ¿Verdad, hermanos? Eso mismo pasa con esta generación. Es una generación sin identidad, lo cual hace que ni siquiera sepa para dónde va o de dónde viene, si es hombre o si es mujer. No conoce su historia. A tal punto llegan que ellos mismos dicen que son fluidos, es decir, que están aquí y que están allá, que hoy son hombres y mañana son mujeres. Y esto ocurre precisamente porque están perdidos en el mar. Son náufragos, no saben el norte, no saben para dónde van, ni de dónde vienen. No hay límites, no hay señalización, no hay nada. Están despojados de la autoridad del Padre y sufren una terrible inversión de roles. Aquel que debería ser súbdito o siervo fiel del Padre se convierte en sí mismo en padre, pero ahora es un padre tirano y quiere que otros lo idolatren, mientras que otros asumen la posición de siervos devotos y quieren idolatrar a este hombre sádico que se presenta como padre tirano. Esta inversión de roles es un problema mental progresivo, porque llega al punto de que el tirano no solo quiere imponer decretos que causen dolor, el objetivo final es apoderarse del cuerpo de su siervo devoto. Ese es el punto final, tanto a nivel individual como a nivel político. El sádico necesita no solo causar dolor mental o emocional, también quiere finalmente causar dolor físico. Y para eso tiene que apoderarse del cuerpo de su siervo devoto. Lo mismo vemos en la política, en lo social. El sádico, que es el gobernante tiránico, necesita apoderarse de los cuerpos de sus súbditos. Y luego vemos también el problema del masoquista, el siervo devoto. Él no solo quiere sentir dolor emocional y mental, él quiere también sentir dolor físico. Quiere que lo agarren duro, quiere que le peguen, quiere que lo maltraten, quiere que lo inyecten con un líquido que le puede causar dolor, mucho dolor. ¿Verdad, hermanos? Quiere ser convertido en un objeto, en una cosa. Quiere ser tratado como algo que puede ser desechado, pateado, golpeado, ¿verdad? El sádico está dispuesto a cumplir los deseos del colectivo masoquista. Por eso nosotros estamos viendo con mayor fuerza este concepto de penetración social, ¿verdad? O como hoy lo conocemos, las vacunas. El líder tiránico necesita penetrar los cuerpos de sus siervos devotos, no solo emocionalmente, sino físicamente, realmente, ¿verdad? El tirano necesita que sus siervos devotos le entreguen su cuerpo. Esa es la prueba de una sumisión absoluta. Y esa prueba queda respaldada cuando el masoquista sabe que el sádico le va a causar dolor y lo desea.